¿Alguna vez te has preguntado si tu contraseña es realmente suficiente para proteger tu información? En un mundo donde cada día los ataques digitales son más sofisticados, la forma o barrera más precisa para protegernos es el doble factor de autentificación. En esta sesión vamos a ver dos aplicaciones para que podamos diferenciar entre una normal y una más privada, ¿vale? Una se llama Auth y la otra es AX Authenticator, ¿vale? Vamos a ver las diferencias entre las dos. Una es normalilla, también nos sirve para el día normal, pero los que estáis orientados a más a la privacidad, como este canal también habla un poco de eso, pues vamos a ver AX Authenticator. Vamos a iniciar la sesión. Como veis, aquí tengo mi smartphone. Bueno, este es el que tengo para hacer chorradas y tal. Y bueno, aquí tenemos una de las aplicaciones que es Auth, ¿vale? Pues sería tan sencillo como venir aquí, tendríamos el Play Store y pondríamos aquí Auth, ¿vale? Ponemos Auth y aquí lo tendríamos, ¿no? A mí me sale abrir porque ya lo tengo instalado. Bueno, como os dais cuenta, fijaros que no sale aquí nada porque esto está preparado para que no se puedan hackear con el cable, que no se pueda hackear, ¿vale? Aquí tengo todas las claves que tengo almacenadas. Bueno, como estaba diciendo, esto no tiene mucho secreto. Aquí no podemos verlo porque la aplicación está protegida por si nos enchufamos un cable en el aeropuerto o en cualquier sitio, el mismo cable, ¿vale? De carga nos podrían hacer capturas de pantalla o cualquier cosa, ¿vale? O si nos hubieran hackeado el móvil, cualquier tipo de cosas, no podría hacerse una captura de pantalla ni nada. Bien, como ya os digo, en la siguiente aplicación vamos a poder verlo porque lo voy a desbloquear para que podáis ver la pantalla cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo, esto no tiene ningún secreto, simplemente abres la aplicación y cuando te registras en una página o quieres crear un doble factor de autentificación en un correo electrónico de Gmail o de lo que sea, de lo que queráis, por deciros algo, pues simplemente le das cuando le damos sale un código de barras en la pantalla, le daríamos al signo más y automáticamente pues, se abre el lector de código QR, lo escaneamos y automáticamente nos genera un código. Ese código se lo metemos a la aplicación y listo, ya estaríamos funcionando. Esto es porque, por eso, imaginaos que tenéis un correo electrónico, si tenéis el doble factor de autentificación, aunque supieran la contraseña, no podrían entrar porque les va a pedir el otro factor. Si no tienen vuestro teléfono, no van a poder entrar. Quiero hacer este vídeo porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que es el doble factor de autentificación. Por Dios, esto es lo que estamos intentando, que esto de canal es para gente que de todos los niveles, gente que sepa, gente que no sepa, gente que quiera. Lo más importante es que aprendan y que sepan lo que es el doble factor de autentificación, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente aplicación, que sería ya para esa gente que queréis privacidad máxima, que queréis tenerlo todo privado para que no haya rastreos de Google y rastreos de nadie, pues entonces vamos a buscar la aplicación AX Authenticator, que es esta, ¿vale? Fijaros en este iconito, de todas maneras, en la presentación del vídeo tenéis los dos iconos de las aplicaciones, ¿vale? Yo no la tengo instalada, por eso no la he instalado, bueno, la he eliminado para que veáis cómo es la instalación y todo, ¿vale? Entonces, pues nada, le damos a abrir, veis que ya nos sale la pantalla. Os explico, aquí no sale nada, me sale le das a la flechita de la derecha, te sale uno que pone necesitas una contraseña para la bóveda, porque va a generar una bóveda,
porque esta aplicación no está basada en la nube, o sea, no manda ningún dato a su web. Le escribo una contraseña que va a ser... Le voy a poner una contraseña, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ya le he generado la contraseña y ya tengo instalada la aplicación. Voy a entrar en los ajustes y en seguridad para... ¿Veis? Ya lo tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, fijaros que ya estamos dentro de la aplicación. Esta aplicación está muy chula, ¿vale? Ya os digo, es igual, la otra aplicación solo tendríais que darle aquí al más y escanear un código QR, ¿vale? Vamos a cerrar una demo de cómo va, si me funciona el cable, porque tengo un cable este que está un poco malillo, pero vamos a ver cómo sería la cosa. Bien, chicos, para que veáis cómo funciona, vamos a ir a esta web, que es una web para técnicos y con un montón de utilidades, ¿vale? Para probar códigos, etcétera. Y vamos a probar el OTP generador, ¿vale? Aquí tendríamos uno, simplemente con el móvil escaneo el código, ¿vale? Y fijaros que ya tengo aquí, ya tendría, ¿vale? Fijaros, ya tengo la demostración hecha, como ya tendría esto. La guardaría y ya tendríamos el código de autentificación. ¿Veis? Que sale el 34623 que está aquí. Os fijáis, ¿no? Ya lo tengo aquí, este número es el que está aquí, porque esto es una página de pruebas, entonces, para que veáis lo fácil que es, ¿no? Simplemente tenemos que darle al más, escanear con un código QR. Fijaros que aquí nos ha vuelto a cambiar, ¿vale? Que esto funciona perfecto. Le daríamos a escanear y ya lo tendríamos. Pues el otro funciona exactamente igual, el Auti funciona exactamente lo mismo. Espero que hayáis entendido cómo funciona Eggings. Y algo importante, por ejemplo, por aquí, fijaros que aquí tenemos copias de seguridad. Sería importante que hicierais copias de seguridad a menudo de vuestras cosas, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vendríamos aquí a copias de seguridad y respaldaríamos aquí automáticamente en una carpeta en el móvil, y así fijaros lo que dice, que crea una copia de seguridad de la bóveda en un almacenamiento en el mismo Android, para que no estuviera en la nube ni tuviéramos ningún problema, y así siempre tendríamos nuestra copia en la carpeta, que es lo que me gusta de esta aplicación. Y también lo podríamos tener sincronizado con algún sistema de servicio, como está aquí, ¿vale? Aquí lo haríamos aquí, para que estuviera sincronizado en la nube con algún tipo de nube privada, ¿vale? Orientado a la privacidad, lógicamente. Bueno, chicos, esto es todo más o menos por hoy. Tampoco tiene mucho que ver, lo más importante es que os quedéis con el funcionamiento de lo que es el doble factor de autentificación, y bueno, ya podéis elegir si
Yo tampoco me caliento mucho y ando con móviles así, con grafeno ni con iOS, ¿no? Ineos, paso, de momento. Cuando sea el momento, pues lo haremos, ¿vale? Sin más, nos vemos en el siguiente.